En la fiesta de cumpleaños de mi nieto, mi yerno, que es oficial, me esposó delante de todos. Pero justo en ese momento, su superior entró, se inclinó y me llamó general. Todos los invitados se quedaron helados. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Yo estaba de pie en medio del salón. Las luces del candelabro brillaban sobre mí, pero lo único que sentía era frío. No el frío de afuera, sino el que venía de las miradas de desprecio que me rodeaban y de la voz afilada como cuchillo de Daniel, mi yerno. Él estaba ahí, en medio de la fiesta de cumpleaños número 10 de mi nieto Julio, levantando un sobre grueso y declaró frente a varias decenas de personas: «Esta es la prueba irrefutable. Mi suegra robó el sobre con dinero». De pronto, la sala se volvió un mercado ruidoso. Los murmullos se propagaron entre las mesas como fuego en pasto seco. Alcancé a oír palabras como ladrona, vergüenza, vieja y todavía, de las mismas bocas que unas horas antes me habían saludado con sonrisas. Me quedé quieta, atónita, la mente en blanco, como si el mundo entero se hubiese derrumbado bajo mis pies. Quise abrir la boca, quise explicar que yo no había hecho nada malo, pero la garganta se me cerró y no salió ni una palabra. Daniel no me dio oportunidad. Sacó las esposas de su cinturón. El brillo metálico destelló bajo la luz. Me jaló la muñeca con fuerza, sin dudar un segundo. El clic del cierre apretándose sonó frío y cortante, como un cuchillo clavándose en mi dignidad. El dolor no venía del metal contra mi piel, sino de la forma en que él me miraba, como si yo fuera solo una criminal despreciable, no su suegra, no la mujer que lo había apoyado en silencio al inicio de su carrera. Julio, mi pequeño nieto, corrió hacia mí, sus manitas se aferraron a mis piernas. «No fue mi abuela, ella no lo hizo», gritó con la voz rota por el llanto. Sus lágrimas caían, sus ojitos puros ahora enrojecidos me miraban suplicando. Sentí que el corazón se me partía. Quise agacharme, abrazarlo, decirle que estaba bien, pero Daniel rugió. «Apártate». Hizo una señal y un joven oficial arrancó a Julio de mis piernas. El niño pataleaba. Sus sollozos resonaban por todo el salón, desgarrándome por dentro. Incliné la cabeza, no por vergüenza, sino porque no quería enfrentar esas miradas que me acribillaban. Una mujer con vestido rojo, junto a la mesa principal, se cubrió la boca con la mano y rió con desdén. «Ay, yo pensé que la madre del mayor debía ser muy distinguida, pero al final no es más que una interesada», dijo con voz chillona, asegurándose de que todos la oyeran. Los que estaban alrededor rieron con ella, sus carcajadas me punzaban como agujas en el pecho. Quise gritar, preguntarles qué sabían de mí, de los años que había vivido, de los sacrificios que había hecho, pero guardé silencio. Sabía que en ese momento mis palabras no tendrían ningún peso. El político Jorge Ramírez, uno de los invitados más importantes de Daniel, se levantó de golpe. Me miró fijo, con una seriedad que destilaba desprecio. «Qué vergüenza», dijo con voz grave y cortante. «Una familia con alguien como usted ya no tiene honor». Aquellas palabras fueron como un puñetazo, fuerte y despiadado, directo contra el orgullo que había defendido toda mi vida. Yo, que alguna vez fui respetada, que estuve en el campo de batalla, que salvé decenas de vidas, ahora era señalada como una interesada, como una deshonra, frente a un centenar de personas. Escuché el chasquido de las cámaras, el pitido de los celulares. Algunos invitados jóvenes grababan la escena a escondidas, otros incluso transmitían en vivo en redes sociales. Podía imaginar cómo, en ese mismo instante, mi imagen se estaba difundiendo por todas partes, acompañada de palabras crueles. La suegra del mayor robando dinero en la fiesta de cumpleaños del nieto. Solo pensarlo me hacía doler el pecho, como si alguien apretara mi corazón. Daniel dio la orden, con una voz helada. «Llévensela, de inmediato». 2 oficiales bajo su mando se acercaron. Uno me sujetó del hombro, el otro me tomó del brazo. Me arrastraron hacia atrás. El ruido de sus botas resonaba en el piso, firme y frío. Yo no me resistí, no porque aceptara,
sino porque estaba demasiado cansada, demasiado herida para oponerme. Los murmullos se hicieron más fuertes, más crueles. «No puedo creer que hiciera eso», dijo alguien. «¡Qué vergüenza!», chasqueó otro. Sentía cada mirada, cada palabra, como cuchilladas que cortaban mi dignidad. En medio de ese caos, cerré los ojos. No quería mirar más, no quería escuchar más. Solo quería escapar de todo, huir de esa fiesta de cumpleaños para la que había pasado todo el día preparando, huir de esa gente que me juzgaba sin conocer la verdad. En la oscuridad tras mis párpados cerrados, los recuerdos de unas horas antes regresaron como una película a cámara lenta. Me desperté con los primeros rayos del sol, entrando por la rendija de la cortina en Ciudad de México, pintando de amarillo pálido el suelo de madera gastada en la pequeña cocina. El aroma del café recién hecho salía de la vieja jarra de porcelana resquebrajada que aún conservo desde que mi madre vivía. Probé un sorbo. El amargo familiar me despejó, pero en mi interior había una emoción infantil. Hoy era el 10º cumpleaños de Julio, mi nieto, la mayor alegría de mi vida. Llevaba una semana planeándolo todo, imaginando cada instante. La sonrisa del niño al ver el pastel, el canto de cumpleaños llenando la casa. Solo pensarlo hacía latir mi corazón con fuerza, como si volviera a ser niña. Tomé la canasta de mimbre y salí al mercado matutino. Las calles de Ciudad de México estaban llenas de vida. El ruido de los autos se mezclaba con las voces de los vendedores. Me detuve en el puesto de don Pedro, el vendedor de globos de siempre. Los racimos de globos rojos y verdes flotaban brillando bajo el sol. ¿Preparando la fiesta?, me preguntó el anciano, con una sonrisa que le arrugaba los ojos. Asentí, sin poder esconder la mía. «Es para mi nieto, cumple 10». Don Pedro soltó una carcajada y metió un globo en forma de estrella en mi canasta. «Considérelo un regalo, doña Eleanor. Que el niño tenga un gran día», le agradecí, sintiendo un calorcito en el corazón, como si todo el mundo esperara conmigo la sonrisa de Julio. Pasé por el puesto de flores y escogí margaritas blancas, las que a Julio le gustaban porque decían que parecen nubes en el cielo, como él solía decir. También compré unos kilos de naranjas y mangos, las frutas que siempre peleábamos por compartir en la banca del patio. De regreso a casa, caminaba ligera, con las bolsas pesadas pero el alma flotando. Imaginaba a Julio corriendo a abrazarme, gritando de emoción al ver la casa decorada y a toda la familia cantando juntos la canción de cumpleaños que más le gustaba. Al llegar a casa, dejé la bolsa de compras en el suelo y me puse de inmediato a trabajar. Inflé uno por uno los globos, até con cuidado cada lazo y los colgué en las esquinas de la sala. Limpié la mesa larga de roble, esa que había comprado con los ahorros de muchos años atrás, cuando aún servía en el ejército. Extendí un mantel azul, el color favorito de Julio, y con cuidado coloqué el pastel de 3 pisos justo en el centro. Me eché hacia atrás, observé la vela número 10 brillando sobre la crema blanca y sentí como si el mundo entero me sonriera. Afuera el calor empezaba a apretar. Saqué las sillas de plástico viejas, las limpié una por una y las acomodé en filas ordenadas. También levanté una lona grande para dar sombra, porque en esta época la Ciudad de México tiene un sol que parece querer quemarlo todo. El sudor me corría por la frente, pero no me importaba. Cada cosa que hacía, desde colgar los globos hasta limpiar las sillas, era por Julio, por la sonrisa de mi nieto. Luisa, la vecinita de 12 años, corrió a ayudarme. «Abuela, qué bonito quedó», exclamó con una risa alegre, mientras sostenía un globo rojo brillante. Miré a Luisa y vi en sus ojos la chispa de una felicidad inocente, y pensé que sí, que los niños solo necesitan un globo para ser felices. Le acaricié el cabello a Luisa y sonreí. «Gracias, corazón. Acuérdate de cantar fuerte para Julio después». La niña asintió con entusiasmo, lo que me arrancó una carcajada. Al mediodía, el ruido de motores sonó afuera de la reja. Miré y vi cómo varios autos lujosos se detenían uno tras otro. De ellos bajaban hombres barrigones, medio calvos, vestidos con trajes negros relucientes, acompañados de mujeres maquilladas de manera impecable,
con vestidos brillantes como si fueran a una gala y no a la fiesta de cumpleaños de un niño de 10 años. Eran los invitados de Daniel, gente con poder y posición, personas que yo sabía bien no pertenecían al mundo sencillo de Julio y mío. Me quedé en una esquina del patio, ajustando la lona que el viento había movido, con un nudo de incomodidad en el pecho. Esta era la fiesta de Julio, no un escaparate para que Daniel presumiera sus contactos. Pero guardé silencio, porque no quería arruinarle el día a mi nieto. Ellos entraron, le dieron la mano a Daniel, lo palmearon en el hombro y se rieron fuerte. «Mayor Rivera, usted sí que es el orgullo del ejército», exclamó un hombre calvo con voz retumbante. Daniel sonrió de oreja a oreja y los guió hacia la mesa, señalando los platos servidos, como si él hubiera preparado todo. Yo me quedé atrás, en silencio, ajustando un globo que se había soltado. Nadie me miró, nadie me saludó. Era como un fantasma en mi propia casa, en ese lugar donde había sudado y trabajado para que todo luciera perfecto. Lucía, mi hija, seguía en su cuarto, ocupada con el maquillaje y su vestido nuevo. No la culpaba, pero igual sentí un pinchazo de tristeza. Si al menos Lucía estuviera aquí, quizá no me sentiría tan sola. Entonces Julio apareció, sacándome de mis pensamientos. Me abrazó fuerte, con los ojos brillantes de emoción. «Abuela, esta noche acuérdate de decirles a todos que me canten bien fuerte el cumpleaños». Su vocecita clara rebosaba ilusión. Me agaché, le acaricié el cabello y sonreí. «Claro que sí, mi amor. Voy a decirles que toda la sala cante contigo». Julio sonrió de oreja a oreja y salió corriendo, dejándome con una alegría sencilla y cálida. Al verlo, olvidé la indiferencia de los demás, olvidé las risas falsas de los invitados. Para mí, con que Julio estuviera feliz, todo valía la pena. La fiesta de cumpleaños de Julio empezó oficialmente y el ambiente en mi pequeña casa estalló de energía. La mesa estaba llena de platos deliciosos. La música de mariachi retumbaba, con un ritmo tan vivo que hacía vibrar las paredes. Los invitados alzaban las copas, reían fuerte, y el tintinear de los vasos se mezclaba con la música. Yo me quedé en un rincón, con un trapo en la mano, observando en silencio. Ver a Julio correr de un lado a otro, con la sonrisa iluminándole la cara, me hizo sentir ligera. Pero la calma no duró, porque pronto las alabanzas hacia Daniel, mi yerno, comenzaron a escucharse. Y esas palabras, dichas una tras otra, eran como cuchilladas invisibles clavándose en mi orgullo. Un funcionario de edad, con la cabeza calva y brillante, el vientre abultado bajo el saco, levantó en alto una copa de vino tinto. Miró alrededor, con ojos llenos de autosatisfacción, y habló con voz fuerte. «Mayor Daniel Rivera, usted es un ejemplo para la generación de oficiales jóvenes. El futuro de este país depende de hombres como usted». Los aplausos estallaron como una ola, opacando incluso la música. Otros invitados lo siguieron, asintiendo, y algunos gritaron: «Así es, un verdadero héroe». Yo permanecí allí, apretando fuerte el trapo en mis manos, sintiendo que el corazón se me oprimía. Hablaban de Daniel como si fuera el sol, el centro de todas las miradas, mientras yo, quien había allanado en silencio su camino, no era más que una sombra difusa. Otro hombre, vestido con un saco gris, se puso de pie y con voz grave, cargada de adulación, dijo: «Sus logros, las relaciones que ha construido, son realmente excepcionales. No cualquiera logra lo que ha hecho el Mayor Rivera». De nuevo estallaron los aplausos, acompañados de risas sonoras. Miré a Daniel. Estaba en medio de la multitud, con la cara encendida. No sabía si por el alcohol o por la soberbia. Subió a una tarima improvisada en la esquina del salón. Levantó la copa y sonrió con esa mueca que yo conocía bien, falsa. «Estoy muy agradecido con ustedes por siempre confiar y apoyarme», dijo, con un tono que buscaba parecer humilde, pero que no ocultaba su arrogancia. «Gracias a ustedes, he podido llegar hasta aquí». Fue nombrando uno por uno, estrechando la mano de cada invitado importante. «Señor Álvarez, gracias por su guía. Señora Consuela, siempre valoro sus consejos». Así pasó por cada mesa, estrechando manos, sonriendo y conversando, como un político en plena campaña. Yo estaba sentada en silencio en una esquina,
sobre una vieja silla de plástico, aún con el trapo apretado en mis manos. Nadie me miraba, nadie me hablaba. Ni siquiera alguien se dio cuenta de que yo había estado allí desde temprano, preparando cada detalle para que la fiesta fuera perfecta para Julio. Jorge Ramírez, un político reconocido, se levantó y le dio una palmada tan fuerte en el hombro a Daniel que alcancé a oír el golpe. «Para esta familia, tenerlo a usted como yerno es un verdadero honor», dijo con voz grave y llena de autoridad. «Su carrera apenas comienza. Siga adelante, mayor». Los aplausos volvieron a llenar el salón. Las mujeres, espléndidas en vestidos brillantes, asentían con aprobación. Algunas incluso alzaron las copas para brindar. Yo observaba aquella escena sintiendo que estaba en otro mundo, en un lugar al que no pertenecía. Ellos celebraban a Daniel, pero nadie sabía que el camino que él transitaba, la gloria que disfrutaba, tenía también una parte que me pertenecía. Los recuerdos me golpearon de pronto, llevándome a los primeros días de Daniel en el ejército. En aquel tiempo era solo un joven oficial, torpe, ambicioso, pero sin experiencia. Aún recuerdo la noche en que vino a casa, sentado en esta misma mesa, nervioso, contándome del entrenamiento riguroso que temía no superar. Yo, en silencio, llamé a un viejo amigo, un asesor veterano, y le pedí que lo vigilara de cerca, que lo guiara en las pruebas más difíciles. Nunca hablé de eso, ni con Daniel ni con Lucía, mi hija. Solo pensaba que, si él lograba triunfar, Lucía y Julio tendrían una vida mejor. Hubo una vez en que Daniel cometió un error grave en el campo de entrenamiento, un fallo que pudo haberle costado la expulsión del ejército. Él no lo sabía, pero yo tuve que llamar a un compañero de antaño, alguien que había estado conmigo en las batallas, para pedirle que le dieran a Daniel otra oportunidad. Todavía recuerdo su voz al teléfono, medio en broma, medio en serio. «Eleanor, solo usted lograría que yo rompiera las reglas así». Yo sonreí, le di las gracias, pero nunca lo conté. Cuando Daniel presentó la solicitud para ascender a mayor, yo escribí en secreto una carta de recomendación, poniendo en juego mi propio prestigio en el ejército, pero nunca firmé con mi nombre real. No quería que él lo supiera, no quería que me debiera nada, solo quería que se convirtiera en un hombre en quien mi familia pudiera confiar. Otra vez, un informe erróneo de Daniel estuvo a punto de destruir su carrera. Yo intervine, de forma discreta pero firme, contacté a un oficial de alto rango para que revisaran nuevamente ese informe. No lo hice por Daniel, lo hice por Lucía, por Julio, porque creía que un padre, un esposo sólido, traería felicidad a sus vidas. Pero ahora, sentada en la esquina de la fiesta, viendo a Daniel sobre el estrado, disfrutando de los elogios, me preguntaba si alguna vez pensaba en mí, aunque fuera una sola vez. Me levanté en silencio y salí al patio para revisar la lona que cubría del sol. El viento de la tarde soplaba fuerte, haciendo que algunos globos se movieran. Apreté más las cuerdas, intentando concentrarme en esa tarea para ahuyentar la sensación de tristeza que crecía dentro de mí. Lucía aún no bajaba, quizás seguía ocupada con el vestido nuevo que había escogido toda la semana. No la culpaba, pero deseaba que estuviera conmigo, para poder compartir una mirada, una sonrisa, para no sentirme tan perdida en mi propia casa. Julio corrió hacia mí, tirando de mi mano. «Abuela, quiero partir el pastel ya. Tengo hambre», dijo el niño, con voz clara y ojos brillantes. Yo solté una risa, acariciándole la cabeza. «Está bien, mi amor, pero hay que esperar a que todos te canten primero, ¿sí?» Julio asintió y salió corriendo, dejándome un poco de calor en medio de la brisa fría de la tarde. Al mirarlo, me dije que todo lo que hacía, desde madrugar para ir al mercado, atar los globos, hasta ayudar en secreto a Daniel, era por momentos como ese. Pero en lo más hondo de mí, no podía apartar una inquietud, los halagos dirigidos a Daniel, las miradas indiferentes hacia mí, todo parecía un presagio de que aquel día no acabaría con la alegría que yo había esperado. Regresé al salón, me senté en una esquina, aún con el pañuelo apretado en la mano. Daniel seguía en el estrado, sonriendo y conversando con los invitados. Ellos levantaban sus copas, lo alababan sin cesar. «Alcalde Rivera, usted es realmente un talento excepcional», dijo una mujer con un vestido brillante, con una voz dulce pero llena de intención. Observé a Daniel, buscando en su mirada un poco de humildad, un poco de gratitud.
pero solo vi soberbia. No me miró, ni una sola vez. Y yo, que había sido general, que había estado en el campo de batalla, que había salvado decenas de vidas, ahora no era más que una anciana sentada en silencio en una esquina, invisible, desconocida para todos por lo que había hecho. Finalmente, la fiesta de cumpleaños de Julio llegó al momento que todos los niños esperan: abrir los regalos. La música de mariachi seguía sonando fuerte, pero el ambiente en la sala se llenó de emoción, sobre todo entre los pequeños que se agolpaban alrededor de la mesa. Yo me quedé en un rincón, sin quitar la vista de Julio. El niño estaba en el centro de todo, con los ojos brillando y una sonrisa que me derretía el corazón. Al verlo feliz, olvidé los elogios a Daniel, olvidé la sensación de estar sola entre extraños. Para mí, ese instante lo era todo: la sonrisa de Julio, la felicidad sencilla que había preparado con tanto empeño desde la madrugada. Un invitado, a quien reconocí como don Eduardo, un socio de negocios de Daniel, se acercó con una sonrisa amplia. Puso una caja grande sobre la mesa, envuelta en papel azul brillante con un moño rojo enorme. Los niños gritaron de emoción, empujándose para mirar. Julio, con la emoción imposible de ocultar, rompió el papel de regalo de un tirón. Dentro había un juego de autos de colección, coches de policía, de carreras, todos detallados y relucientes bajo la luz del candelabro. ¡Guau!, gritó Julio, levantando un auto rojo, mientras los niños a su alrededor saltaban y pedían a gritos: ¡déjanos jugar también! Sonreí, sintiendo el corazón cálido. Esos regalos, caros o sencillos, hacían feliz al niño, y eso para mí era suficiente. Los paquetes pequeños siguieron abriéndose. Una camiseta de la selección mexicana, un juego de libros de aventuras, luego un avión a control remoto. Con cada obsequio, las exclamaciones de los niños llenaban el aire, mezclándose con las risas de los invitados. Yo me quedé allí, observando en silencio, sintiendo cómo la alegría de Julio se expandía dentro de mí. Pero también noté que la mayoría de esos obsequios venían de los socios de Daniel, personas que yo sabía que en realidad no se interesaban por Julio, sino que querían quedar bien con mi yerno. Traté de apartar ese pensamiento, recordándome que ese día era de mi nieto, no momento para preocuparme por otras cosas. Luego llegó el instante más esperado. Otro invitado, don Carlos, vestido con un traje impecable, se acercó con aire seguro. Tenía un sobre blanco abultado que entregó a Julio con una sonrisa diplomática. «Feliz cumpleaños, campeón», dijo, poniendo la mano sobre su hombro. «Este regalo es para que recuerdes que tienes un padre maravilloso». Sus palabras me hicieron detenerme. Un padre maravilloso. Miré a Daniel, que estaba cerca, con la mirada llena de autosatisfacción. Asintió levemente a don Carlos, como si ese regalo no fuera solo para Julio, sino también una muestra de su propio estatus. Julio, ajeno a las miradas y a las palabras de los adultos, temblaba de emoción. Rompió el sobre ahí mismo, sus manitas torpes rasgaron el papel. Adentro apareció un fajo de billetes grandes, pesos nuevos, perfectamente ordenados. La sala entera murmuró sorprendida. Los niños, con los ojos como platos, corrieron a rodear a Julio gritando: ¡qué montón de dinero! Julio saltó de alegría, levantando el sobre como si fuera un tesoro, sonriendo a lo grande y mostrando el hueco de su diente recién caído. «Abuela, mire», me llamó con voz clara que atravesó el ruido de la fiesta. Yo sonreí, me acerqué, recogí el gorrito de cumpleaños que había caído de su cabeza y se lo coloqué suavemente. «Con cuidado, mi amor, no lo vayas a perder otra vez», le dije, acariciando su cabello rizado. Pero la alegría no duró mucho. Noté las miradas de los invitados, desde los hombres barrigones hasta las mujeres elegantes, todas fijas en el sobre grueso que Julio sostenía. Brindaban, reían, pero sus ojos delataban curiosidad, incluso codicia. Una mujer cerca de la mesa principal, con un vestido brillante, susurró a quien tenía al lado: «Un regalo así, seguro es de un socio importante. El mayor Rivera sí que tiene influencia». El hombre junto a ella asintió, tomando un sorbo de vino. Así es. Con un padre así, el niño es afortunado. Las palabras me pesaron en el pecho. Ellos no veían la sonrisa de Julio,
no veían la alegría genuina del niño. Para ellos, ese sobre era símbolo de poder, del éxito de Daniel, no un regalo de cumpleaños cualquiera. Daniel se acercó a Julio, asintió levemente con don Carlos, con la mirada llena de orgullo. Le dio una palmada en el hombro al niño y habló en voz alta para que toda la sala lo escuchara. Gracias, don Carlos. Este regalo ayudará a Julio a entender el valor del esfuerzo y del éxito. Me di la vuelta, seguí con mi trabajo, recogiendo los pedazos de papel de envoltura que habían caído al suelo. Algunos invitados me miraron, pero sus ojos eran indiferentes, como si yo no fuera más que una empleada en mi propia casa. Lucía por fin apareció, con el vestido rojo intenso que había elegido toda la semana. Caminó hacia Daniel, sonriendo radiante, pero sin mirarme. Julio corrió hacia mí, me tomó de la mano. «Abuela, ¿dónde guardo este sobre para que esté seguro?», me preguntó con voz inocente. Sonreí, lo llevé a un rincón del salón y señalé una cajita sobre la mesa. «Ponlo aquí, mi amor. Pero recuerda, el regalo más valioso es que todos estén aquí por ti, ¿sí?». Julio asintió, me abrazó fuerte una vez más y luego salió corriendo a jugar con sus amigos. La fiesta de cumpleaños de Julio, poco a poco, llegaba a su fin. La música de mariachi se hacía más baja, solo quedaban unas cuantas notas repetitivas, mezcladas con las risas dispersas de los invitados que se preparaban para irse. Yo estaba en una esquina, recogiendo envolturas de dulces que quedaban en la mesa, tratando de mantener todo en orden aunque mis manos ya estaban cansadas después de un día tan largo. Al ver cómo las sillas de plástico se iban quedando vacías, suspiré aliviada, pensando que al fin podría sentarme, abrazar a Julio y hablar con él sobre los regalos que más le habían gustado. Pero esa sensación de descanso se desvaneció tan rápido como un soplo de aire cuando vi a Julio corriendo por la sala, con los ojos llenos de angustia, como si buscara algo con desesperación. Me acerqué, puse la mano sobre su hombro. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué buscas corriendo así por todos lados?», le pregunté con voz suave, aunque dentro de mí empezaba a crecer una preocupación. Julio levantó la cara, con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada. «Abuela, ¿dónde está mi sobre? Lo dejé en la mesa y ahora no lo encuentro». El niño rompió a llorar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y sentí que el corazón se me apretaba. Me agaché, lo abracé, tratando de consolarlo. «No te preocupes, yo te voy a ayudar a buscarlo. Tal vez solo lo dejaste en otro lado». El llanto de Julio se escuchaba bajito pero cortante, y de inmediato la sala entera quedó en silencio. Los invitados que reían se detuvieron, volteando hacia nosotros. Algunos fruncieron el ceño, con gestos de molestia. Un hombre que estaba cerca de la mesa principal, aún con una copa de vino en la mano, se levantó de golpe y miró alrededor con desconfianza. «¿Qué? ¿Ese sobre desapareció?», preguntó incrédulo. Sentí cómo el ambiente en la sala cambiaba, de alegre a pesado, como si una nube oscura hubiera cubierto toda la luz. Daniel se adelantó, su rostro se endureció, los ojos fríos. Se colocó en medio de la sala y su voz grave se impuso sobre el llanto de Julio. «Este no es un regalo cualquiera, es un obsequio de un socio importante. No puede perderse así nada más. Voy a revisar de inmediato». Sus palabras sonaron como una orden, sin dejar espacio a objeciones. Lo miré y dentro de mí comenzó a hervir una rabia contenida. Hablaba de ese sobre como si fuera un tesoro nacional, y no un regalo de cumpleaños para un niño. Pero no dije nada, solo apreté la mano de Julio, intentando darle calma. Los hombres de barriga prominente, los mismos que hace un momento no dejaban de halagar a Daniel, ahora asentían con la cabeza en señal de acuerdo. Uno de ellos, vestido con un traje negro, sonrió con desdén. «Así es, hay que aclarar esto. Si no, toda esta fiesta quedará en ridículo». Esas palabras fueron como un puñal en mi pecho. ¿Ridículo? ¿Ante quién? ¿Ante estos desconocidos o ante Daniel, que estaba allí, fingiendo ser un salvador? Quise decir que esa era la fiesta de cumpleaños de Julio, que estábamos allí para celebrar, no para montar un espectáculo por el honor de alguien,
Pero guardé silencio, porque sabía que en ese momento a nadie le importaban los sentimientos de una anciana como yo. Daniel hizo un gesto con la mano, señalando a varios oficiales bajo su mando. «Revisen todo, de inmediato», ordenó, con una voz fría, como si dirigiera una operación militar. 3 hombres uniformados con rostros duros empezaron a registrar cada bolso, cada abrigo colgado en la esquina del salón. El ambiente se volvió sofocante, como si toda la sala contuviera la respiración. Los invitados se miraban entre sí, con ojos cargados de sospecha. Una mujer con un vestido brillante susurró al oído de quien tenía al lado. ¿Quién se atrevería a robar? Aquí todos son personas importantes. El hombre a su lado se encogió de hombros. Bebió un sorbo de vino y murmuró: «Nunca se sabe. El dinero ciega a mucha gente». Yo me quedé allí, abrazando a Julio, sintiendo cada palabra como agujas clavadas en el corazón. Quería protegerlo, cubrirlo de esas miradas inquisitivas, de esos susurros venenosos. Julio seguía sollozando, con la voz entrecortada. Mi dinero desapareció». Me incliné hacia él, limpiándole las lágrimas de las mejillas, tratando de hablar con la mayor calma posible. «No pasa nada, cariño, van a encontrarlo. Ya no llores, ¿sí?» Pero dentro de mí, la preocupación crecía como una sombra. Daniel se acercó. Su mirada era tan fría como una cuchilla, y me recorrió un escalofrío por toda la espalda. «Dame el bolso, mamá», dijo con un tono plano, pero cargado de autoridad, como si estuviera interrogando a una sospechosa. Lo miré, sorprendida por un instante, pero luego asentí. Le entregué mi viejo bolso de tela sin titubear. «Aquí tienes», respondí con voz serena, aunque en mi interior empezaba a crecer una sensación de inquietud. No tenía nada que ocultar. Ese bolso lo había cargado desde temprano en el mercado. Dentro solo llevaba unas cuantas cosas: mi pequeño monedero, una botella de agua y una libreta donde anotaba la lista de tareas para la fiesta. Me quedé allí, abrazando a Julio, observando cómo Daniel abría el bolso, convencida de que no hallaría nada más que esas cosas triviales. Pero entonces, como en una pesadilla, Daniel metió la mano y sacó el sobre blanco, grueso, el mismo que Julio había levantado con orgullo minutos antes. La sala entera estalló en murmullos y exclamaciones. Algunos invitados se taparon la boca, con los ojos muy abiertos por el asombro. «Dios mío», exclamó con voz chillona la mujer del vestido brillante. Los demás murmuraban, señalaban, y sus miradas me atravesaban como agujas. Me quedé helada, tambaleante, como si el suelo bajo mis pies se hubiera derrumbado. «No, no puede ser», balbuceé con la voz temblorosa, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podía estar ese sobre dentro de mi bolso? Jamás lo había tocado. Daniel levantó el sobre en alto, como un trofeo, con la mirada brillando de satisfacción. «Esta es una prueba irrefutable», declaró, su voz retumbando por toda la sala, fría y cruel. «Mi suegra robó el sobre con el dinero». Esas palabras fueron como un golpe directo, fuerte y doloroso, que se estrelló contra mi orgullo. Lo miré, queriendo explicar que yo no lo había hecho, que jamás haría algo así, pero la garganta se me cerró, como si alguien la estuviera apretando con fuerza. Solo me quedé allí, paralizada, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. Jorge Ramírez, el político que Daniel había invitado, se levantó, frunció el ceño y negó con la cabeza. «Qué vergüenza», dijo con voz grave, pero tan filosa como un cuchillo. «Una familia con alguien como usted ya no tiene honor». Esas palabras fueron como sal sobre una herida abierta en mi interior. ¿Vergüenza? ¿Honor? Yo, que fui general, que estuve en el campo de batalla, que sacrifiqué toda mi juventud para proteger a gente como él, ahora me veía llamada ladrona, la deshonra de la familia. Los funcionarios barrigones, esos que hacía unos minutos adulaban a Daniel, ahora se reían con desprecio, mirándome con burla. Uno de ellos empujó con el codo a quien estaba a su lado y habló fuerte para que todos escucharan. Y yo, que pensaba que era algo más, resulta que solo era por dinero. Sus carcajadas resonaron, filosas como cuchillas, desgarrando cada fibra de mi ser. Sentí el rostro arderme, no por vergüenza,
sino por la ira y el dolor que me quemaban por dentro. Intenté abrir la boca para defenderme, para decir que no lo había hecho, que algo estaba mal, pero Daniel no me dejó. Sacó unas esposas brillantes de su cinturón, el metal reluciendo bajo la luz. Me agarró con violencia la muñeca y me las cerró de golpe. El clac retumbó, helado y pesado, como si una sentencia hubiera sido dictada. Dolía, no por el roce del metal en mi piel, sino por la forma en que me miraba, como si fuera una criminal despreciable, no su suegra, no la mujer que alguna vez le abrió camino en silencio. Me quedé inmóvil, con las manos atrapadas, sintiendo que todo mi cuerpo se desmoronaba, como si la fuerza que alguna vez tuve se hubiera drenado por completo. Julio corrió hacia mí, abrazándose fuerte a mis piernas, llorando desconsolado. «No fue ella, ella no lo hizo». El llanto del niño me desgarraba el corazón. Quise inclinarme, abrazarlo, decirle que estaba bien, pero Daniel gruñó. «La justicia es justicia. No se puede encubrir solo porque sea familia». Hizo una señal y un oficial joven apartó a Julio de mí. El niño forcejeaba, gritaba, con los ojos enrojecidos suplicándome. «¡Abuela!». Chilló con voz quebrada por el miedo. Sentí el pecho apretarse, como si alguien estrujara mi corazón. Me arrastraron al centro de la sala, con las muñecas esposadas, las cadenas tintineando como una música de humillación. Los invitados empezaron a murmurar más fuerte, susurros que parecían una tormenta envolviéndome. «¿Quién diría que haría algo así?», dijo uno. «¡Qué vergüenza!», murmuró otro con desaprobación. Bajé la cabeza, no porque aceptara lo que decían, sino porque ya no soportaba esas miradas. Sentí que me estaban despojando frente a todos, como si todo mi honor, todos mis sacrificios de tantos años, hubieran sido borrados en un solo instante. Me quedé en medio del salón, esposada, el metal tintineando cada vez que intentaba moverme. Daniel me sujetaba fuerte del hombro, arrastrándome hasta el centro del salón de fiestas, con la mirada fría, llena de triunfo. La luz del candelabro caía sobre mí, pero yo solo sentía frío, el frío del metal en mis muñecas, el frío de las miradas de desprecio que me cercaban, y el frío del silencio cruel de quienes alguna vez llamé familia. Todo el mundo parecía darme la espalda, y yo, que un día caminé por el campo de batalla con la frente en alto, ahora era solo una anciana inútil, humillada frente a una multitud. Los funcionarios barrigones sentados en la mesa principal seguían soltando carcajadas. Uno de ellos, con un traje negro reluciente, habló en voz alta, asegurándose de que toda la sala lo escuchara. «Esto sí que es un chiste. El mayor Rivera como yerno y teniendo que aguantar semejante humillación por culpa de su suegra, no es justo». Su risa resonó, filosa como un cuchillo, mezclándose con las carcajadas del hombre a su lado. Ya vieja y ni siquiera puede controlar su codicia. ¡Qué pena! Miré alrededor y vi a los vecinos sentados en la mesa de al lado. Esas personas que había conocido por tantos años, con quienes compartí cafés por la mañana, con quienes platiqué sobre los niños. Ahora me miraban de arriba abajo, sacudiendo la cabeza, chasqueando la lengua. Una señora, a quien alguna vez ayudé a reparar el techo después de la tormenta, susurró a la de al lado. Nunca pensé que doña Eleanor fuera así. Una sorpresa. Pero lo que más me desgarraba el corazón, más que las burlas, más que las miradas de desprecio, era Lucía, mi hija. Ella estaba detrás de Daniel, con el rostro pálido, los dedos aferrados a la tela de su vestido rojo intenso. Busqué en sus ojos un rayo de esperanza, una mirada que me confirmara que creía en mí, que daría un paso al frente para decir algo en defensa de su madre. Pero Lucía solo se quedó ahí, con la mirada temblorosa, llena de miedo, como atrapada entre la lealtad a su esposo y el amor hacia mí. «Lucía», susurré, tan bajito que ni siquiera yo estaba segura de haber pronunciado la palabra. Pero ella no respondió. Agachó la cabeza, evitando mis ojos, y su silencio fue como un cuchillo que se hundía en mi pecho. Yo había criado a Lucía, la había abrazado en las noches que lloraba de miedo, le había enseñado a levantarse tras cada caída, y ahora ella se ponía del lado del hombre que me había difamado, y eso dolía más que cualquier burla.
Julio seguía llorando a gritos, con los ojos rojos, la voz quebrada. «No es ella, devuélvanme a mi abuela». El niño forcejeaba en los brazos de un oficial joven, intentando lanzarse hacia mí, pero lo retenían con fuerza. Su llanto desgarraba el aire, apretándome el corazón. Daniel habló con voz dura, dando órdenes en voz alta. «Mi equipo, prepárense para llevarla, nadie intervenga». Hablaba como un juez, como si impartiera justicia, pero para mí no era más que un hombre usando su poder para mancharme. Un oficial se acercó, puso la mano en mi hombro, listo para escoltarme. Sentí que mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino por la rabia y el dolor que me ardían en el alma. El aire en la sala era tan denso que me costaba respirar. Los invitados se agitaron. Algunos sacaban disimuladamente sus teléfonos, la luz de las pantallas brillando como ojos curiosos. Sabía que estaban grabando. Sabía que esa imagen mía ya debía estar circulando por todas las redes sociales. La suegra del mayor roba dinero en el cumpleaños del nieto. Ya podía imaginar esos titulares venenosos, seguidos de comentarios crueles. Justo en ese momento, la puerta principal del salón se abrió de golpe. El ruido de botas militares retumbó con fuerza, como un tambor que anunciaba un giro del destino. Una voz clara, firme y llena de autoridad cortó el aire sofocante, proveniente de un oficial de menor rango. «Reporte, el teniente general Marcus Hale está presente». Toda la sala se giró al unísono, como arrastrada por ese sonido. Levanté la cabeza, intenté mirar por encima de la multitud y de inmediato reconocí a Marcus Hale, un hombre alto, de cabello entrecano, con el uniforme impecable. Entraba con paso firme, irradiando poder. Lo conocía. Era un viejo compañero, alguien que había luchado a mi lado en los días más duros de mi vida. Todo el equipo de oficiales en la sala, incluido Daniel, se puso de pie de inmediato, llevando la mano a la sien en un saludo militar impecable. «Señor teniente general», dijeron al unísono, la voz retumbando, aunque alcancé a percibir el temblor en la voz de Daniel. Él estaba ahí, con el rostro pálido, la mirada vacilante, como si acabara de darse cuenta de un error terrible. Marcus barrió la sala con la mirada, afilada como la de un águila, y se detuvo al verme. Noté que sus ojos cambiaron, de sorpresa a enojo, aunque aún conservaba la calma de un comandante experimentado. Avanzó directo hacia mí, las botas militares resonando con firmeza sobre el piso de madera. Y entonces, ante el asombro de todo el salón, Marcus se cuadró, levantó la mano en saludo hacia mí y con voz grave pero clara, dijo: «Señor general». Esa frase, como un trueno, hizo estallar la sala. Se levantó un murmullo ensordecedor, los susurros de asombro se propagaron como una ola. «¿General? ¿Ella es un general?». Escuché los «Dios mío» y los «no puede ser» desde cada rincón. Aquellos que antes se burlaban, que me habían despreciado, ahora abrían la boca sin palabras, los ojos entre el shock y la confusión. Yo permanecí ahí, el corazón golpeando fuerte, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino por una mezcla de alivio y dolor. Quise decir algo, agradecerle a Marcus, pero la garganta se me cerró y solo pude mirarlo, con los ojos cargados de gratitud. Daniel, a unos pasos de distancia, estaba paralizado. Tenía la cara tan blanca que parecía que toda la sangre lo había abandonado. Abrió la boca, pero no logró pronunciar nada, la mirada desorbitada, como buscando desesperado una excusa. Marcus giró hacia los oficiales que me sujetaban, su voz severa, cortante como una navaja. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién les autorizó a esposar a su superior?». Los jóvenes oficiales me soltaron enseguida, retrocedieron y agacharon la cabeza, incapaces de mirarlo de frente. Uno de ellos balbuceó: «Señor teniente general, nosotros solo seguíamos órdenes». Marcus lo interrumpió, su mirada abrasadora. «¿Órdenes? ¿Órdenes de quién se atreven a estar por encima de la general Eleanor?». Su voz retumbó, fuerte e implacable, haciendo que la sala entera cayera en un silencio absoluto. Solo quedaba el sonido de mi corazón acelerado y la respiración entrecortada de Daniel, como si tratara de aferrarse al último resto de calma. Jorge Ramírez, el que me había llamado vergüenza,
Ahora estaba lívido. Se levantó de golpe, retrocedió un paso, la mirada aterrada buscando a los otros funcionarios barrigones. Pero ellos no estaban mejor. Los mismos que antes reían con sorna y lanzaban comentarios hirientes, ahora bajaban la cabeza, evitando los ojos de Marcus. Uno de ellos, el señor Eduardo, intentó decir algo. «Señor teniente general, no sabíamos, solo pensamos». Pero Marcus alzó la mano, ordenando silencio. ¿No sabían? ¿Se atrevieron a juzgar a la ligera sin conocer la verdad?, dijo con voz helada, impregnada de una profunda decepción. Miré a Lucía. La niña estaba allí, tapándose la boca, con los ojos atónitos al escuchar las dos palabras general. Vi las lágrimas brillar en sus ojos, como si acabara de darse cuenta de algo en lo que nunca había pensado. Julio seguía de pie en la esquina del cuarto, retenido por un vecino. Ya no lloraba, pero sus ojos me miraban, llenos de esperanza mezclada con miedo. «Abuela», susurró, con una voz diminuta, como queriendo asegurarse de que yo aún estaba allí, de que no me iban a llevar. Le sonreí, aunque era una sonrisa débil, como queriendo decirle que la abuela seguía bien, que no se iba a alejar de él. El murmullo volvió a estallar, pero esta vez no eran palabras de burla o desprecio. La gente murmuraba, curiosa, preguntándose por Marcus, por qué él me había llamado general. Alcancé a escuchar algunas preguntas. ¿Quién es ella? ¿De verdad es general? Y vi miradas vacilantes, ya no tan seguras como antes. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, pero ya no por miedo o dolor. Una chispa de esperanza empezaba a crecer dentro de mí, como una llama titilando en la oscuridad. De pronto, un invitado joven, un muchacho con camisa blanca, se puso de pie de golpe, con voz asustada. Señor teniente general, con su permiso. Hace un momento transmití esta fiesta en vivo y la cámara grabó todo». Levantó el teléfono, con la mano temblando, como si acabara de descubrir un secreto enorme. Todo el salón se giró hacia él, luego hacia Marcus, esperando. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Transmisión en vivo? ¿Grabó todo? No sabía qué significaba exactamente, pero la mirada de Marcus, firme y serena, me hizo sentir que la verdad, al fin, estaba por llegar. Marcus asintió, haciendo una seña a un oficial cercano. «Conecta el teléfono a la pantalla grande», dijo, con voz grave pero llena de autoridad. Un oficial joven corrió de inmediato, tomó un cable y conectó el celular del muchacho al televisor grande colgado en la esquina del salón. Todo el salón contuvo la respiración, con los ojos clavados en la pantalla, como si todos esperaran un veredicto final. Miré a Daniel y vi su rostro pálido, sus manos apretadas con fuerza, como si supiera que algo estaba por ocurrir. Lucía estaba a su lado, con los ojos muy abiertos, llena de preocupación. Julio seguía en la esquina con el vecino, mirándome como preguntando si todo iba a estar bien. La imagen apareció en la pantalla, clara e inconfundible. Era la escena de Daniel inclinándose sobre la silla en la que yo había estado sentada. Miró alrededor con gesto furtivo y rápidamente metió el sobre blanco y abultado en mi bolso. El salón estalló. Se oyeron gritos, exclamaciones de «¡Dios mío! ¡Y fue él!» por todas partes. Me quedé inmóvil, atónita, como si acabara de despertar de una pesadilla. Así que era cierto. Daniel, mi yerno, aquel a quien yo había ayudado, en quien había confiado, era quien había puesto el sobre en mi bolso, quien me había acusado injustamente delante de todos. Daniel retrocedió un paso, con la cara blanca, la voz quebrada. «No, no fui yo. Es un malentendido». Levantó la mano, como queriendo justificarse, pero su voz sonaba débil, ya sin el menor poder de antes. Nadie le creyó. Los invitados corpulentos, los mismos que lo adulaban, bajaron apresurados sus copas, con el rostro ceniciento, cabizbajos, sin atreverse a decir una palabra más. Uno de ellos, don Eduardo, balbuceó: «Mayor, usted, ¿cómo pudo?». Pero no continuó, solo negó con la cabeza,
como si hubiera perdido todo el respeto que sentía por Daniel. Jorge Ramírez, quien alguna vez me llamó vergüenza, dio un paso atrás, la mirada vacilante. Me miró a mí, luego a la pantalla, como si intentara entender qué acababa de pasar. Levanté el rostro. La luz del candelabro iluminó la cicatriz larga en mi mejilla. Recuerdo de la misión de rescate en el atentado terrorista en Puebla, muchos años atrás. Vi cómo la expresión de Jorge cambiaba, de la confusión al asombro. Se adelantó, la voz temblorosa. «Señora Eleanor, es usted, ¿verdad? Usted fue quien me salvó aquel día, en el atentado en Puebla». Me señaló con el dedo, los ojos abiertos de par en par, como si acabara de descubrir una verdad enterrada. «Lo recuerdo. Usted me sacó de entre los escombros, aunque la sangre le cubría todo el rostro». Todo el salón quedó en silencio. Algunos invitados mayores se giraron y murmuraron entre ellos. ¿Quién iba a pensar que ella era la heroína? Yo permanecí allí, sintiendo las lágrimas a punto de brotar, no por tristeza, sino porque al fin alguien me recordaba. Recordaba lo que había hecho. La cicatriz en mi rostro, la misma que siempre escondía bajo el cabello, ahora era un recordatorio de que no era una anciana difamada, sino Eleanor Sánchez, una general, alguien que lo dio todo por proteger a personas como Jorge. Marcus dio un paso al frente, su voz firme, señalando a Daniel. «Mayor Rivera, no solo levantó falsos cargos, también difamó a su superior frente a los socios. Tendrá que responder por ello». Sus palabras sonaban como una sentencia, contundente e implacable. Dos oficiales se acercaron, sujetaron los hombros de Daniel. Él forcejeó gritando: «No, todo fue un error». Pero nadie le creyó ya. Las miradas que antes lo admiraban se habían convertido en desprecio, y vi, en ese instante, cómo la aureola que Daniel había construido se derrumbaba por completo. De inmediato, Daniel fue sujetado con fuerza por los dos oficiales, su rostro pálido, los ojos desorbitados. Estaba a punto de ser sacado, cuando Lucía, que había estado callada en una esquina, rompió a llorar de repente. Sus hombros temblaban, las lágrimas corrían por sus mejillas, borrando el maquillaje que había preparado con tanto cuidado. La miré y sentí un dolor agudo en el pecho, no de enojo, sino porque sabía que estaba desgarrada entre el amor que me tenía y la caída del hombre en quien había confiado. Entonces, como empujada por un arranque de ira, Lucía corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Sus lágrimas empaparon mi abrigo y sentí que el corazón se me derretía. «Mamá, lo siento», susurró con la voz rota, llena de arrepentimiento. Quise decir algo, consolarla, pero antes de que pudiera abrir la boca, Lucía se giró hacia Daniel con la mirada encendida. Le dio una bofetada tan fuerte que el sonido retumbó en el salón en silencio, dejando a todos paralizados. «Humillaste a mi madre y traicionaste a esta familia», gritó Lucía, con la voz temblorosa pero firme. La sala entera contuvo el aliento, los ojos de decenas de invitados fijos en ella. Daniel se quedó helado, la mejilla enrojecida, pero ya sin la soberbia de antes. De repente, forcejeó. Se zafó bruscamente de los oficiales y gritó en medio del salón: «Lo hice todo, porque ella nunca reconoció mis logros. Todo lo que conseguí fue gracias a ella». Su voz se quebró, cargada de amargura y rencor. Todos me alababan, pero yo sabía que ella estaba detrás. Ella movía los hilos, ella lo controlaba todo. Yo no quería seguir viviendo bajo su sombra. Sus palabras cayeron como una explosión, dejando el salón enmudecido. Lo miré con frialdad, mi mirada dura como el acero. Él lo sabía. Sabía de las veces que lo apoyé en silencio, de las llamadas, las cartas de recomendación, las puertas que abrí para que llegara donde estaba. Pero en lugar de gratitud, eligió traicionar, eligió difamarme para escapar de la sombra que creía que yo le imponía. Respiré hondo, mi voz sonó clara, firme, sin titubeos. En lugar de agradecer, elegiste traicionar. Eso será lo que destruya tu carrera, Daniel. Mis palabras fueron como un filo, certeras y punzantes, y él se detuvo en seco, sin nada más con qué justificarse. El salón quedó en silencio absoluto.
Solo se escuchaban los sollozos de Lucía y el tintinear de las cadenas cuando Daniel fue arrastrado hacia afuera. Se retorcía, pero los oficiales lo sujetaban con firmeza, llevándolo a través de la gran puerta, donde la luz del exterior parecía querer devorarlo. Lo miré alejarse, sin sentir alegría, solo una tristeza profunda. Lo había ayudado, no porque buscara reconocimiento, sino porque quería que Lucía y Julio tuvieran un apoyo. Pero ahora, él mismo lo había destruido todo. Jorge Ramírez, quien alguna vez me llamó vergüenza, se acercó e inclinó la cabeza profundamente ante mí. «Lo siento, generala», dijo con voz grave y llena de arrepentimiento. «Me equivoqué. Usted fue quien me salvó a mí y a muchas vidas más en el atentado en Puebla. Le debo la vida». Esas palabras me hicieron detenerme. Recordé aquel día fatídico, cuando el humo lo cubría todo, cuando arriesgué mi vida sacando a cada persona de entre los escombros, con la sangre corriéndome por el rostro. Asentí sin decir nada, pero mi mirada habló por mí. No necesitaba disculpas, solo que se reconociera la verdad. Los funcionarios barrigones, los mismos que se habían burlado, ahora agachaban la cabeza, evitando mi mirada. Se levantaron en silencio, recogiendo sus cosas, como si quisieran huir del lugar donde acababan de avergonzarse a sí mismos. Algunos susurraban, con voz llena de respeto: «Ella es una verdadera heroína». Ya no me importaban esas palabras. Estaba demasiado cansada de los halagos y de las burlas. Solo quería estar aquí, con Lucía y Julio, con mi familia. Marcus se acercó y me quitó las esposas con sus propias manos. Lo hizo con respeto, cada movimiento lento, como si buscara devolverme la dignidad que me habían arrebatado. «Nadie tiene derecho a rebajar su honor, Eleanor», dijo con voz firme pero cálida. «Mis respetos, generala». Respiré hondo, levanté la cabeza y sentí cómo volvía la fuerza de mis días en el ejército. «Recuerden que la verdad siempre encuentra la manera de hacerse oír», dije con voz clara, resonando en todo el salón. Algunos invitados enmudecieron, otros aplaudieron, pero yo ya no prestaba atención. Solo quería marcharme, encontrar la paz junto a quienes amaba. Salí del banquete, paso a paso, firme, ya no arrastrada como una criminal. Julio corrió tras de mí, tomó mi mano con fuerza y su sonrisa inocente me calentó el corazón. «Yo sabía que no había sido usted, abuela», dijo con su vocecita clara y sus ojos brillando. Me agaché, acaricié su cabeza y sonreí. «Ya pasó todo, mi amor». Lucía caminaba a mi lado, aún llorando, pero tomó mi mano con fuerza, como queriendo decirme que nunca más me dejaría sola. «Mamá, lo siento», susurró. Negué con la cabeza y la abracé. «No tienes la culpa, Lucía. Yo solo quiero que seas feliz». A mis espaldas todavía resonaban los murmullos de respeto mezclados con los suspiros arrepentidos de quienes alguna vez me despreciaron. Pero no volteé. Crucé la puerta, y el sol de Ciudad de México me envolvió con su calor suave. Me fui con Julio y Lucía, llevando conmigo el honor recuperado y un orgullo que nadie podría arrebatarme. En mi interior sabía que por más doloroso que hubiera sido este día, yo seguía siendo Eleanor Sánchez. Una mujer que había vivido, había luchado y había superado todo con la cabeza en alto. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.